Bueno, pues como ya hizo la presentación el doctor Heinar Pérez Villanueva, jefe del servicio de radioterapia y coordinador también de esta sesión clínica, vamos a dar paso a ella. Considero que, bueno, todos ustedes recibieron el caso clínico en tiempo y en forma con la finalidad de valorar los primeros puntos importantes y claves con la finalidad de generar el abordaje. El caso clínico que recibimos todos se trata de una paciente femenina de 3 años de 6 meses de edad con asimetría abdominal. Bien, en base a esto, ¿cuáles serían las sospechas diagnósticas? Los primeros diagnósticos diferenciales a descartar en base solamente a estos 3 datos pivote. ¿Alguien de ustedes me podría ayudar? Bueno, veo que faltan muchos residentes, entonces hacemos preguntas dirigidas. Doctora. Tenemos una niña de 3 años en promedio, 3 años, 6 meses, 9 meses, con una masa abdominal. ¿Cuáles serían los diagnósticos a descartar en ella? ¿Y cuál sería la sospecha diagnóstica? Pues primero hay que determinar si tiene una tumoración abdominal y dependiente de qué órgano. Y a partir de ahí, pues establecer algún diagnóstico etiológico posible. ¿En qué se sospecharía? Pues como tenemos la tomografía donde decía que tenía un tumor dependiente del riñón, ahí existen como tumores muy frecuentes por el grupo de edad. El más frecuente son el tumor de Wilms, también podría ser neuroblastoma o algún otro quiste, a lo mejor algún quiste congénito, pero bueno, apuntando hacia esos primeros. Perfecto, sí, esto ya es tendencioso porque de hecho ya sabemos que tiene estudios en los cuales nos aboca una lesión a nivel del riñón. En caso de hacer un diagnóstico diferencial de un neuroblastoma, por ejemplo, doctor Villalbazo, ¿qué pedirías aquí? ¿Qué estudio pivote nos podría hacer el diagnóstico diferencial? ¿Algún estudio de laboratorio? Lo que podemos hacer es pedir lo que son catecolaminas en orina y pues también lo que es sangre para ver para poderlo diferenciar de una forma más adecuada. Perfecto. En cuestión del grupo etario, en cuestión del grupo de edad, la doctora había mencionado, bueno, pues una posibilidad de que se perteneciese a un tumor de Wilms. Doctor Oliva, ¿qué edad es lo más frecuente para el tumor de Wilms? Entre 4 y 5 años. Ok. ¿Alguien? Y que el tumor de Wilms pues, representa del 5 al 6% de las neoplasias intraabdominales. El mayor porcentaje de diagnóstico se hace en este grupo de edad de los 2 a los 4 años, como en este caso, ¿no? De 3 años y 6 meses. Exactamente. Y hay quienes dicen que tienen un predominio en género femenino, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues vamos a avanzar. Efectivamente, de acuerdo a esta revista mexicana de pediatría, publicada en el 2004, todos estos serían los diagnósticos diferenciales: un angiomiolipoma, un neuroblastoma, un tumor rhabdoide, un carcinoma de células renales o un sarcoma de células claras. Sin embargo, como podemos nosotros evidenciar aquí, para el grupo de edad de 0 a 4 años es prácticamente muy raro cada uno de estos, de acuerdo a la incidencia en México. Sin embargo, el nefroblastoma, hasta 24 niños fueron diagnosticados de acuerdo a esta publicación. Hay quienes comentan efectivamente que el género femenino es más afectado. En esta revista solamente la ganancia de género femenino versus masculino es de 2 pacientes. El tumor de Wilms, efectivamente, como dice el doctor Luis, es el tumor abdominal más frecuente y más común en niños, generando un porcentaje de incidencia del 6%, y de acuerdo al Manual de Protocolos Técnicos de Cáncer Infantil en México, su incidencia por rango de población es de 1 diagnosticado en cada 200,000 o cada 250,000. Por lo tanto, bueno, podríamos decir que es raro dentro de todas las neoplasias diagnosticadas en los infantes. Sin embargo, de toda esta rareza es el más frecuente. De acuerdo a la incidencia mundial,
Vemos aquí todos estos países. Los tumores renales, no solamente estamos considerando tumor de Wilms, sino tumores renales en todo lo que abarca. Es de 2.1 a 7.4%. De acuerdo a la distribución de neoplasias en el Distrito Federal, los tumores renales ocupan el 6º lugar en cuestión de diagnóstico, también llamados como una entidad general, dando un porcentaje de 5.6% de diagnósticos con tumores renales. De acuerdo al estadio, en Europa, Estados Unidos, realmente se diagnostican como estadios 1, estadios 2. Sin embargo, aquí, de acuerdo a una estadística del Seguro Social, el estadio más frecuentemente diagnosticado, con un 32% casi, es el estadio 3, seguido de un 23% en el estadio 4. De acuerdo a la edad, existen también tumores de Wilms bilaterales. En este caso, solamente a nosotros se nos reporta una nena de 3 años 9 meses con masa abdominal y un tumor unilateral. Por lo tanto, para el género femenino se diagnostica aproximadamente a los 47 meses. Como soy mala para las conversiones, bueno, pues aquí ya se los puse más fácil. 3 años 9 meses de edad en rango promedio. El 75% tendrá menos de 5 años de edad. Y la incidencia será hasta 3 veces mayor en raza africano-americana, de acuerdo a lo comprobado. Bien, en cuestión del género, ya que nos ha generado, válgame la redundancia, un poquito de duda, nos fuimos a hacer esta revisión del Acta Pediátrica de México, en el cual el tumor de Wilms fue más frecuentemente diagnosticado en las niñas 13 veces y en los masculinos solamente con 7. Sin embargo, hay contrapartes que ponen en duda todo este diagnóstico. Por ejemplo, en este otro estudio refiere que no hay diferencia en el predominio de género y alcanza significancia estadística. Para este otro, publicado en el Lancet, es una actualización del manejo del tumor de Wilms. La tendencia efectivamente es a predominar el diagnóstico en las niñas. Sin embargo, aquí sí no alcanza una significancia estadística con una T-de-Students de 0.63. De acuerdo a la mortalidad en Estados Unidos y por qué nos abocamos tanto al tumor de Wilms, siendo, bueno, pues el más frecuente, pero dentro de todos un poco raro, bueno, es porque genera aproximadamente, bueno, pues una incidencia de 2 por cada 100,000 habitantes en cuestión de mortalidad en Estados Unidos. Afortunadamente, y gracias a todos los estudios, hay que decirlo, todos los estudios que se han llevado a cabo en los cuales involucran más de 2 a 3 drogas de quimioterapia, se ha ha disminuido la mortalidad de los años 73 a 74, tiene un rango de 2 por cada 100,000 habitantes y ya para los años 90 aproximadamente 1 por cada 100,000 habitantes. Esto es en Estados Unidos. En Europa, por la misma tendencia, los tumores renales anteriormente generaban una tasa de mortandad de 4.8 por 100,000 y posteriormente del 79 al 88 aproximadamente un 2 por cada 100,000 habitantes. Para el Seguro Social y de acuerdo a la edad, manifestando nuevamente que nuestro grupo etario en esta nena fue del rango de 0 a 4 años, los tumores renales generan una mortalidad ocupando el 6º lugar en términos generales, con una mortalidad de 3.87 por cada 100,000 habitantes. En cuestión de la fisiopatología, vemos que, bueno, solamente para valorar un poquito el origen, después viene la pregunta, el blastema metanéfrico va a generar las nefronas más proximales a la cápsula glomerular a nivel del túbulo distal. Este es el inicio de la metanefrogénesis. Realmente, cuando nosotros decimos que una lesión es premaligna o que un riñón tiene una lesión premaligna, es porque predominan estos restos nefrogénicos después de la semana 36 de gestación. Por lo tanto, y anteriormente ya habíamos mencionado que la hipótesis de los 2 golpes de Knudson se había valorado inicialmente y fue el estandarte en retinoblastoma solo. Sin embargo, a partir de 1971 también se adopta esta doble lesión, este doble hit para los tumores de Wilms. Y vamos a enfocarnos a esta gráfica de Lancet, en el cual, cuando existe una inactivación de ciertos genes, en este caso podemos ver en la primera figura del riñoncito una lesión del gen del tumor de Wilms 1
y se perpetúa junto con otro tipo de lesiones, se manifiesta, se expresa, nos va a generar una persistencia de estos restos nefrogénicos que habíamos mencionado, son lesiones premalignas. Posteriormente, si es que continúa avanzando esta persistencia de los restos nefrogénicos y además se engloba la inactivación del P53 y otro tipo de pérdida de heterocigosidad, principalmente la pérdida de heterocigosidad 16q1p, nos va a generar una progresión hacia el tumor de Wilms. Sin embargo, esta no es la única vía de progresión, de génesis del tumor de Wilms, ya que de un riñón normal se puede desarrollar, aunque en menor proporción, también este tipo de lesión. Por lo tanto, y ya que entramos a lo que es la tumorogénesis y además también ciertas de lesiones, yo les preguntaría cuáles son los síndromes de predisposición a tumor de Wilms. ¿Existen, doctora Müller? Sí, Sí, existen varios síndromes a los cuales se asocia principalmente el tumor de Wilms. Uno es el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Sí. Algún otro es el síndrome de Simpson-Golabi-Bemmel y otro de Perlman. Son los más frecuentemente asociados. Ok, muy bien. ¿Alguien más podría aportar algún otro, doctora? Exactamente, entre el segundo lugar, ¿no? El Warg. Perfecto. ¿Qué significa? La G. Genitourinarias. Perfecto. Bueno, pues aquí les traigo unos ejemplos que la localización para el síndrome de Beckwith-Wiedemann se encuentra a nivel del 11p15 y predominará sobre todo una lesión, una alteración en el gen WT2. Se va a tratar este síndrome, bueno, pues principalmente de algunas alteraciones, algunas manifestaciones fenotípicas, entre las que incluye la macrosomía, ónfalocele, organomegalia abdominal, síndrome de sobrecrecimiento, y esto a diferentes niveles. Va a existir hemihipertrofia, macroglosia y exoftalmos. La importancia del síndrome de Beckwith-Wiedemann radica en que cuando se diagnostica, el 8% desarrollarán tumor de Wilms en algún momento. Algo que ya habían mencionado ustedes, el síndrome de Warg, tiene una incidencia rara de 0.5 a 2%. Sin embargo, también cuando se presenta, el 30% desarrollarán tumor de Wilms y está manifestado por lo que ya ustedes habían mencionado. Una lesión principalmente localizada en el brazo pequeño del cromosoma 13, del cromosoma 11, la isobanda 13. Algunos marcadores genéticos que son de importancia y que actualmente se están incluyendo en los estudios para generar protocolos y con esto mejorar los tratamientos con quimioterapia y bueno, pues radioterapia, será la lesión, la pérdida de heterocigosidad del tumor de Wilms. En este caso, en los diagnosticados, predomina la lesión del brazo largo del cromosoma 16, hasta en un 20% va a estar mutado en los niños diagnosticados con tumor de Wilms, lo que genera una pobre sobrevida libre de recurrencia a 2 años. Para la lesión del brazo pequeño del cromosoma 1, estará en segundo lugar de mutación predominante con un 11% y nos va a conferir un riesgo relativo de 3 veces recurrencia local y con esto repercutiendo en el riesgo de muerte. El cromosoma 11q, la lesión del 11q, prácticamente no tiene impacto, sin embargo, está presente también en muchos de los niños diagnosticados. Otro síndrome de predisposición es el síndrome de Dennis-Drash, el cual hasta el 90% desarrollará tumor de Wilms y de ahí también la importancia. Estos niños se van a caracterizar por nefropatía renal y también por tener genitales ambiguos. El síndrome de Perlman, también otro síndrome de predisposición y también de hiperdesarrollo, consta de nefromegalia con displasia renal, macrosomías, criptorquídea y anormalidades faciales múltiples. Por lo tanto, ya que tocamos el tema de los genes que van a estar deletados, en este caso el gen de tumor de Wilms 1, principalmente serán todos aquellos niños que tengan aniridia, malformaciones geniturinarias, retardo mental o desorden en la diferenciación sexual sin englobar un síndrome per se. Cuando está deletado el gen del tumor de Wilms 2, tendrán síndrome de sobrecrecimiento, hemihipertrofia y además el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Bien, continuamos con el protocolo. Ya sabemos que es una nena
con asimetría abdominal y que cursó con hematuria por traumatismo, que requirió de hecho hospitalización y una hemotransfusión. En base a lo anterior, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas predominantes en el tumor de Wilms? ¿Alguien del auditorio de este lado podría comentarnos algo? ¿Cuál es su nombre, doctor? Doctor Martínez. De las principales son hematuria y también dolor abdominal. Pueden tener dolor abdominal cuando está ya bastante progresada la lesión, ¿bien? Y fiebre también. Fiebre puede tener también. ¿Algún más? ¿Cuál sería el síndrome pivote? Que de hecho los papás se pueden dar cuenta. La masa, el tumor. Aumento de volumen Aumento de abdominal. volumen. Perdón, acá, ¿iban a comentar algo más? No, lo de la masa abdominal, papá. Exactamente. Bien. De hecho, el cuadro clínico será la masa abdominal predominante con un 83% en el tumor de Wilms. Pueden tener fiebre, como habían manifestado, con un 23% y hematuria hasta con un 21%. Efectivamente, los niños pueden desarrollar dolor cuando existe compresión, porque el tumor de Wilms se caracteriza más por comprimir estructuras que por involucrarlas. Ajá. Pueden tener, bueno, pues el dolor abdominal hasta un 37%, y bueno, pues esto va a repercutir en una pobre sobrevida porque se diagnostica ya más avanzado. Existe algo menos común, pueden cursar con hipertensión arterial y de hecho se debe de realizar durante el abordaje la toma de presión de estos niños, varicocele por una obstrucción al retorno venoso, al retorno linfático, con esto mismo un aumento de volumen testicular, alteraciones como insuficiencia cardíaca congestiva si es que se llega a evidenciar un émbolo a nivel del atrio. Hipoglucemia, esta nena había cursado con hipoglucemia, síndrome de Cushing, hidrocefalia, derrame pleural o abdomen agudo. Bien, de acuerdo a esta actualización publicada en el European Journal, el síntoma más común también coincide en una masa abdominal asintomática en esta población etaria de 2 a 4 años de edad. De hecho, 1/3 de los casos tendrán dolor abdominal que les condiciona desnutrición por compresión visceral, náuseas y vómito y además anorexia. De acuerdo a esta otra revisión, la hipertensión se diagnosticará en 25%, principalmente los niños que tienen síndrome de predisposición, un 30% de pacientes con hematuria y menos de un 10% con coagulopatía, y en alguna revisión por ahí pues, se puede existir un émbolo a nivel del uretero o del meato ureteral en menos del 2%. Ya mencionamos las características anteriores, el cuadro clínico. ¿Cuál sería el abordaje diagnóstico inicial en un niño con tumor de Wilms? Doctor Villalobos, por favor. Será la realización de tomografía, placa de tórax, exámenes generales. Y en forma ordenada, ¿cuál se pediría? Se pediría, por ejemplo, puede ser ultrasonograma abdominal, la tomografía, después la placa de tórax y después se puede tomar una biopsia con un abordaje posterior, porque un abordaje anterior no es recomendable. Bien. ¿Alguien más nos podría definir, doctores? Doctor, por favor, doctor Martínez. Explorar al paciente, corroborar que hay el aumento de la masa abdominal. Posteriormente tendremos que hacer un estudio de imagen a nivel abdominal. El primero que se podría hacer es un ultrasonido, exámenes de laboratorio para ver función renal, confirmar con estudio de tomografía o incluso resonancia magnética los hallazgos en el ultrasonido, y ya que confirmamos un tumor renal, ver otros estudios de extensión como la placa de tórax, o en base al resultado de la placa de tórax, una tomografía de tórax. Una tomografía de tórax. Bueno, bien, bastante bien orientado. Efectivamente, en esta nena se realizó un ultrasonido abdominal en donde se aprecia en el riñón izquierdo una masa heterogénea de 4.5 por 4.5 por 3.5, situado predominantemente hacia la corteza, además de que se corroboró esta lesión con una tomografía.
De hecho, el ultrasonido abdominal, perdón, no se aprecia muy bien las letras en el fondo, sería el estudio inicial en todo paciente que tiene una masa abdominal sospechosa. Se puede encontrar, se puede diferenciar un tumor o bien uno bilateral, y además también con el ultrasonido abdominal podemos evidenciar si es que existe un trombo a nivel de la vena cava en un 77%. La tomografía nos va a ayudar a valorar el volumen del tumor, la presencia o no de ganglios retroperitoneales, invasión al sistema colector, además de ayudarnos a valorar si es que existen metástasis hepáticas o pulmonares. Tumor contralateral también podemos corroborar si es que hubiese duda, y es controversial si es que nos puede ayudar a la valoración como método estandarizado previo a la cirugía, además de que también nos va a ayudar a valorar el margen. La realización de la tomografía tiene un impacto de sensibilidad en el tumor de Wilms de 92% y una especificidad de 55%, sobre todo para valorar si es que existe invasión a nivel de la cápsula o a nivel de la fascia. Sin embargo, bueno, pues también la resonancia magnética nos va a ser de mayor utilidad para valorar tejidos blandos y así también su invasión. Sabemos que el tumor de Wilms puede tener invasión a estructuras vasculares, tiene principalmente vía de diseminación hematógena con una lesión a nivel de la vena renal, y aquí nos señala un trombo a nivel de la vena cava inferior y a nivel de la vena renal. Puede tener también predominio de diseminación a nivel del atrio o invadir las paredes de los vasos sanguíneos. Con respecto a esto, la invasión a nivel de la vena cava o bien del atrio puede ser diagnosticado hasta en un 4% y el involucro a la vena renal más frecuentemente hasta en un 11%. La resonancia magnética nos va a ayudar a diferenciar los restos nefrogénicos que habíamos mencionado, sospechosos, y que tenemos que tener mucho cuidado en cuestión de la vigilancia por ser un tejido premaligno. Y además nos va a hacer la diferencia de restos nefrogénicos al desarrollo ya enfatizado de un tumor de Wilms. Nos va a ayudar a monitorear la respuesta del tumor de Wilms bilateral y además también a la respuesta de la nefroblastomatosis al tratamiento con quimioterapia cuando se busca preservar evidentemente el número de nefronas. Además de que nos va a ayudar la resonancia magnética, ya que estos niños, si requieren dentro de su tratamiento, pues múltiples estudios como tomografías o bien tratamiento con radioterapia y además también placas de rayos X, la resonancia magnética nos va a ayudar a pegarnos a los criterios de ALARA. Para hacer la valoración de metástasis pulmonares, en primer lugar en el algoritmo se encuentra la realización de la tela de tórax y en segundo lugar, para corroborar esta lesión sospechosa, la tomografía de tórax. Esto evidentemente no va a ser al 100% sensible ni específico, ya que en caso de que la tela de tórax sea negativa en una lesión positiva, la tomografía nos va a identificar este tipo de metástasis con un rango de falsos negativos solamente de menos del 9.4%. Continuando con el protocolo, esta niña se realizó una biopsia renal izquierda. Y vamos a ver cuál es la importancia de biopsiar o no un tumor de Wilms. Este es un artículo del Reino Unido en el cual vemos el papel de la biopsia en el diagnóstico de tumor renal. Y bueno, pues finalmente para ciertos estudios, para ciertas técnicas de tratamiento se requiere biopsia previa al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, bueno, pues este artículo se valora con el objetivo de comparar algunas características histológicas del tumor de Wilms antes y hacer la comparación, porque puede haber progresión o desdiferenciación con quimioterapia. Se realizaron 241 biopsias y estos fueron todos los casos diagnosticados que no fueron tumor de Wilms y a los cuales en algunos estudios, por ejemplo en los protocolos del CIOP, se otorga tratamiento con quimioterapia. Vemos que se pueden estar tratando sarcomas de células claras, tumor rhabdoide, carcinoma de células renales, nefroma mesoblástico, que efectivamente cabe dentro del tumor de Wilms, pero de bajo grado, y se puede estar tratando con 3 agentes de quimioterapia, tumor neuroectodérmico primitivo, neuroblastoma o nefroma quístico, y ahí radicaría la importancia de realizar una biopsia previa al tratamiento. Sin embargo, no sería lo estándar, ya que también nos va a modificar nuestro estadio.
De hecho, aquí se encuentran algunos subtipos histológicos manifestados en algunos pacientes que recibieron o que no recibieron quimioterapia preoperatoria. Habíamos mencionado que puede existir alteración en cuestión del estadio inicial. Cuando se lleva a cabo una cirugía inmediata, es decir, no reciben adjuvancia, la mayoría, hasta un 45.1%, tienen histología mixta. Cuando se lleva a cabo el tratamiento con quimioterapia preoperatoria, el 29% solamente pueden tener esta manifestación. De hecho, el 6% de tumores van a presentar, del 6 al 7% en algunas series, van a reportar necrosis masiva, que es lo que se busca con el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, ya que avanzamos en esto, yo les pregunto, ¿cuáles serían las principales clasificaciones patológicas en el tumor de Wilms? Doctor Luis. Del grupo pediátrico interinstitucional, en donde ellos clasifican en 3 riesgos: de bajo, intermedio y alto riesgo. Los de bajo riesgo contemplan al mesoblastoma como uno de ellos, los altamente diferenciados, y en los de riesgo intermedio meten allá los mixtos, y bueno, y en los de alto riesgo lo dejan solamente para los anaplásicos y para los sarcomas de células claras, ¿no? Bien, y en cuestión de las grandes divisiones que existen, una está en Europa y otra en Estados Unidos, y que acaparan principalmente el reporte histopatológico, el estadio y los protocolos de tratamiento, ¿cuáles son los dos? El CIOP y el Grupo Nacional de Estudio del Tumor de Wilms. Exactamente. Muy bien. Entonces, brevemente diremos que esta es la clasificación del CIOP, es la Sociedad Internacional para el Grupo Oncológico, en el cual efectivamente, como decía el doctor Luis, lo clasifica en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Prácticamente los del grupo de riesgo alto serán las mismas estirpes histológicas para las clasificaciones. El grupo de riesgo bajo va a estar caracterizado por el tumor quístico parcialmente diferenciado, el nefroblastoma mesoblástico, el tumor de Wilms con estructuras de fibroadenomatosa, el altamente diferenciado epitelial. Los del grupo de riesgo intermedio serán los no anaplásicos con todas sus variantes, y el de alto riesgo, de acuerdo al CIOP, será el tumor de Wilms anaplásico, sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide. El estudio nacional, o abreviado el NWTS, con cualquiera de sus números que le continúan, será el nefroma mesoblástico. En cuestión de los de bajo riesgo, dentro de los de riesgo intermedio estará el tumor de Wilms de histología favorable, y dentro del alto riesgo serán exactamente los mismos. Sin embargo, la característica diferencial del NWTS al CIOP es de que aquí hacen la subestadificación de anaplasia focal versus anaplasia difusa. Existe otro tercer grupo, en el que es el grupo oncológico de niños, o el COG, que clasifica los tumores nefroblásticos dentro del grupo de bajo riesgo con todas sus variantes. El nefroma mesoblástico, que aquí lo estandariza en otro grupo y que vemos que aquí está dentro del grupo de bajo riesgo del CIOP, sarcoma de células claras, tumor rhabdoide, epitelial renal, el angiolipoma y otros que son menos frecuentes. Esa es la actualización revisada del CIOP para el 2001 y que es la que actualmente, bueno, pues prevalece. Dentro de los grupos de bajo riesgo estarán los mismos, el mesoblástico, el parcialmente quístico y el nefroblastoma completamente, que respondió completamente al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, es decir, totalmente necrótico. Los tumores de riesgo intermedio serán en cualquiera de sus variables del nefroblastoma, el tipo epitelial, estromal, el mixto, el que tiene regresión, el que tiene anaplasia, pero focal. Para los grupos de alto riesgo serán el nefroblastoma de tipo blastemal, el que tenga anaplasia difusa, además de los dos que ya habían sido previamente considerados. Por lo tanto, de enriquecedor de esta gráfica nosotros podemos sacar que ya para la revisión del 2001, la anaplasia focal se encuentra dentro del grupo de riesgo intermedio y la anaplasia difusa dentro del grupo de alto riesgo.
De hecho, el tumor de Wilms va a predominar, bueno, pues las tres estructuras, los tres elementos de tejido principales a nivel del riñón serán elementos blastemales, epiteliales y estromales. ¿Cómo nos va a reportar nuestro patólogo en la muestra? Dependiendo del estirpe o del subtipo histológico que predomine. Es decir, que predomine en más de un 60% o en más de 2/3 de la muestra analizada. La nefroblastomatosis que habíamos mencionado son restos multifocales o difusos. De hecho, la característica más importante del tumor de Wilms es de que sean tumores solitarios. De hecho, solamente un 6% involucra ambos riñones y hasta un 12% son multifocales. El tipo mixto es el más común, hasta con un 41%. El blastemal, en segundo lugar, con un 39%, sin embargo, su importancia radica en que es el componente más agresivo. El epitelial con 18%, o también llamado indolente, y el estromal con 1%, con una estructura, una conducta similar al mixto. Por ende, nosotros ya habíamos mencionado, y si me pusieron atención, cuáles son los criterios para anaplasia, y después de esto, alguien más que me responda cuáles serían las histologías desfavorables. Doctora Olimpia. Bueno, en cuanto a los criterios, los subtipos desfavorables entrarían células claras, rhabdoide y propiamente el anaplásico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles entonces serían los criterios de anaplasia? Doctora Ramírez. Ok, doctor Oliva, por favor. Alargamiento nuclear, epitelial o de las células del blastema, hipercromatismo y aumento del ADN hasta en 1.5. Bien. Bueno, y para aumentar el grado de complejidad yo te digo cuáles son los nuevos criterios, ¿verdad? Ok, entonces, de acuerdo al NWTS 3, los criterios para anaplasia efectivamente será un diámetro nuclear hasta 3 veces mayor comparativo al núcleo de una célula adyacente que consideremos que es normal, hipercromasia, múltiples figuras mitóticas y multipolaridad. Sin embargo, hay algunos autores que refieren que la presencia de una sola figura mitótica multipolar es suficiente para hacer el diagnóstico en la biopsia. Obviamente es de importancia, como en la mayoría de los tumores, el índice de DNA mayor de 1.5. Efectivamente, las histologías desfavorables será el anaplásico, el sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide, siendo estos últimos dos no considerados propiamente tumor de Wilms. Los nuevos criterios para anaplasia los diferencia aún más. En anaplasia focal y difusa, como ya lo habíamos mencionado de acuerdo a la revisión del 2001, la anaplasia focal serán cambios dentro del tumor sin cambios significativos en el resto de la lesión. Sin embargo, la importancia, a pesar de ser un riesgo intermedio, es de que nos puede comprometer nuestro margen negativo. La anaplasia difusa son cambios intratumorales que sean múltiples, que sean como en parche, anaplasia fuera de la cápsula tumoral o, de hecho, anaplasia en algunas biopsias de sitios metastásicos o en la biopsia tumoral. Estos cambios nucleares de anaplasia se verán, bueno, pues en más de 10% de los campos microscópicos. ¿Y cuál es la importancia específica de que impacta en la sobrevida a 4 años? Si nosotros podemos observar en el estadio 1, el tener anaplasia focal y difusa no repercute, no merma la sobrevida a 4 años. Sin embargo, para los estadios subsecuentes sí es de importancia, ya que una anaplasia difusa me disminuye la sobrevida a 4 años solamente tomando en cuenta ese factor pronóstico a 55% versus la focal en 90%, y así sucesivamente hasta llegar al 4% con el estadio 4. Bien, entonces a esta niña, que ya habíamos avanzado por todo este rumbo, se valora mediante la placa de rayos X y tomografía múltiples nódulos en ambos pulmones. Y de aquí, bueno, pues prácticamente sería una pregunta pues muy importante para, a ver, ¿hay alguien de aquí de quimio? ¿Oncomédica? ¿Nos podrían ayudar? ¿Cuáles son los estudios que los principales escuelas que definen la etapificación del tumor de Wilms? Tumor Study. Muy bien. ¿Y cuál es la que tomamos en cuenta aquí en México? National Wilms. Efectivamente, basándonos en el estudio 5, ¿verdad? Sí. Ok. Solamente a grosso modo valoraremos la etapificación inicial, abordando que de acuerdo al estudio nacional se deberá de realizar
identificación quirúrgica previa, es decir, no se le otorga ninguna neoadyuvancia, sino que se lleva a la nefrectomía. Esto con la finalidad de medir factores relacionados al tumor, abordado desde los primeros estudios nacionales, que es el 1 y el 2. Para el estadio 1 será un tumor confinado al riñón, con margen totalmente resecado, obviamente margen negativo. El estadio 2 es aquella lesión que se extiende fuera del riñón, que invade la cápsula renal. Sin embargo, a pesar de esta invasión, puede ser totalmente resecado, los ganglios son negativos y obviamente nos aseguran márgenes negativos los cirujanos. Sin embargo, puede invadir el seno venoso renal y también se estadifica como 2, o bien puede haber células tumorales por ruptura, pero localizadas solamente en el flanco resecado. Para el estadio 3 va a existir residual confinado al abdomen con alguno de los siguientes. Que este tumor fue biopsiado. Acordémonos que habíamos mencionado que si no se toma la biopsia se corre el riesgo de estar sobretratando algunos tumores que no sean Wilms. Sin embargo, cuando se biopsia y ya se ha roto la cápsula, se toma ya como una estadificación 3 en forma automática. Ganglios positivos, diseminación en superficie peritoneal, margen quirúrgico microscópico, macroscópico positivo, trombotumoral o bien un tumor inoperable. Para el estadio 4 serán metástasis hematógenas y para el estadio 5 una afección renal bilateral que estos dos tumores se deberán de catalogar de acuerdo al estadio por separado. Entonces, nuestro paciente, ¿qué estadio era? De acuerdo a la clasificación, estadificación del CIOP, vemos estadio 1 prácticamente es lo mismo, solamente mencionaremos las características diferenciales del estudio nacional. En el estadio 2, si vemos aquí ya hay invasión regional a los ganglios linfáticos, algo que toma en cuenta hasta el estadio 3 el estudio nacional, y en el estadio 3 nos denotan invasión de ganglios extrarregionales. El resto es prácticamente igual, además de que en el CIOP 9301 ya nos denota como 3 grupos de riesgo: grupo de riesgo bajo, grupo de riesgo intermedio y grupo de riesgo alto. Esta charla prácticamente se aboca a la situación actual. ¿Cuál es el papel de radioterapia en el tratamiento de tumor de Wilms? De acuerdo a las dos principales escuelas, valorando que antes de 1947, la radioterapia se otorgaba en el posoperatorio inmediato en todos los pacientes, otorgando dosis bastante altas, radioterapias a 50 Grays con fraccionamiento convencional. Son estos dos autores, Gross y Neuhauser, los cuales denotan de un periodo de 1931 al 39 una curación de los pacientes que recibían radioterapia a 32% y posteriormente de 1940 a 1947 con este mismo esquema hasta 47% de curación, bastante alto. Sin embargo, al momento actual y gracias a todos los estudios del CIOP y del Estudio Nacional, del 70 al 75% de los casos de tumor de Wilms no reciben tratamiento con radioterapia. Si es que nosotros excluimos el dar tratamiento con radiación a las metástasis a distancia, el 80 al 85% no reciben tratamiento con radioterapia. ¿Cuál es el beneficio? Disminuir la recurrencia abdominal hasta en un 4%. Vamos a mencionar algunas estrategias diferenciales de acuerdo al CIOP. El dar tratamiento con radio y quimioterapia como abordaje inicial nos puede generar una subestadificación, ya que vamos a transformar algunos estadios 3 o que nunca supimos en estadios 2 o en estadios 1 debido a la respuesta que tengan este tipo de tumores. Efectivamente, al encontrarnos frente a un tumor de menor dimensión con características más diferenciadas, nos va a reducir la morbilidad por el tratamiento y además también va a requerir una menor cantidad de tratamiento y con esto disminuyendo los costos. La desventaja es de que nos va a dar errores diagnósticos y también errores durante el tratamiento, que no nos va a definir factores pronósticos definitivamente, que nos va a afectar subtipos histológicos y ganglionares y nos va a omitir si es que hubo anaplasia difusa como factor pronóstico importante. Actualmente, de acuerdo al CIOP 9, la tasa de error para diagnosticar y tratar pacientes que no son tumor de Wilms es solamente del 6%.
¿Cuál es la estrategia entonces del Estudio Nacional? Cuando otorgan cirugía como tratamiento primario, pues bueno, ellos pueden levantarse el cuello de que identifican efectivamente factores pronósticos, abordan lo que es la extensión local durante el tratamiento quirúrgico, con esto nos otorgan el grado de anaplasia, histología inusual, y con esto lo sacan de tratamientos con quimioterapia en forma agresiva, denotan la presencia de ganglios positivos y nos ayudan a decidir mejor adyuvancia. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que va a requerir mayor costo y obviamente requiere también de hospitalización. Por lo tanto, abocándonos al primer estudio nacional, la pregunta, bueno, pues de mayor relevancia para este caso sería, bueno, si es necesario dar radioterapia posoperatoria en el grupo 1, esto dentro de los primeros estudios en un periodo del 69 al 74, y además también ver si es necesario dar vincristina o actinomicina D como agente único o bien combinado en el grupo 2 y 3 de estadios. ¿Cuál es el valor de la vincristina prequirúrgica en el grupo 4? En este caso, de acuerdo al estudio nacional, al primer estudio nacional, se valoró el otorgar dosis diferentes de radioterapia dependiendo de la edad. A los 18 meses de edad, no más de 24 grays, de 18 a 30 meses de edad, de 24 a 30, de 31 a 40 meses, no más de 35 grays, y en niños mayores de 41 meses, de 35 a 40 grays. Dando, bueno, pues de acuerdo al análisis de esta gráfica, podemos observar que para la valoración de sobrevida libre de recaída a 4 años en niños con estadio 1 menores de 2 años, el dar o no dar tratamiento con radioterapia no impacta. 89 versus 88%. La sobrevida global a 4 años prácticamente 4 puntos en beneficio de otorgar radioterapia en este estadio 1, pero en niños mayores de 4 años de edad, el otorgar radioterapia para el mismo estadio inicial nos otorga sobrevida libre de recaída de 76% versus 57%, tampoco mucha modificación para la sobrevida global, sin embargo, tendencia al beneficio. Para los estadios más avanzados, el otorgar mayor esquema, un esquema de 2 drogas versus una sola, ya sea con actinomicina D o con vincristina, prácticamente no alcanza significancia estadística y es muy pobre el resultado. Cuando se otorgan ambos tratamientos, actinomicina D y vincristina, nos genera un beneficio de 79% para la sobrevida global. En el estadio 4, recordemos que uno de los brazos de este estudio fue analizar, ¿servía la vincristina preoperatoria? Aquí nos refiere que en un 29% nos genera un impacto en la sobrevida global, tiene significancia estadística. También en este mismo estudio se valoran algunos factores de mal pronóstico identificados como el tamaño del tumor, el involucro ganglionar y la edad mayor de 2 años de edad, generando en términos específicos 29% de sobrevida libre de recaída a 2 años para histología desfavorable y bueno, pues un excelente 89% para histología favorable. Continuando con la progresión de todos los estudios, tenemos al NWTS2, en el cual en una de sus preguntas se hacen, ¿se puede dar vincristina y actinomicina D en forma combinada y con estas 2 drogas sustituir el tratamiento de radioterapia en niños mayores? Consideramos mayores de 2 años de edad, de acuerdo al primer estudio, en el grupo 1, ya que, bueno, pues había mencionado que generaba un beneficio moderado. Además también, vincristina más actinomicina adyuvante por periodos prolongados es útil en el estadio 1 con la finalidad de reducir toxicidad y costos. Es de utilidad incorporar adriamicina, otro medicamento, a la actinomicina D y vincristina en los grupos más avanzados 2 y 4. Bien, este fue el tratamiento que se otorgó, radioterapia al flanco, en el grupo 2 a 4, igual que en el primer estudio, y además otorgaron, de acuerdo al NWTS2, radioterapia abdomen total cuando se trataba de enfermedad peritoneal difusa, dando en las metástasis 14 grays y ajustando en base al porcentaje de neumonitis. De acuerdo a los resultados, vemos, la pregunta inicial era, ¿el esquema largo versus el esquema corto con adriamicina, vincristina nos ayuda? Vemos que no. De hecho, afecta. 6 meses de la combinación del duplete nos otorga 89% en la sobrevida libre de recaída a 3 años versus 15 meses el prolongarlo, merma la sobrevida global. Tampoco sin gran significancia en la sobrevida global. Para estadios 2 y 3 es justificable dar 3 drogas
efectivamente 88 versus 70%, también en beneficio de la sobrevida global. Sin embargo, aquí quizás podría beneficiar más. En el estadio, pero para histología favorable, en el estadio 2, 3, para histología desfavorable, vemos que el no otorgar tratamiento con radioterapia para estos estadios no beneficia, a pesar de que otorgue 3 medicamentos. Vemos que un 35 versus 42% para la sobrevida libre de recaída a 3 años realmente no es de impacto, tomando en cuenta y recordando que todo aquel beneficio en la sobrevida global debe de ser mayor a 75% para que tenga en verdad un beneficio justificable y pasar al siguiente método de estudio. Para el estadio 4, el dar 3 medicamentos y en este caso ya otorgar adriamicina me beneficia en la sobrevida libre de recaída con significancia estadística. Sin embargo, les pongo aquí unos signos de interrogación, ya que en el NWTS2 tomaban en cuenta los ganglios no examinados como ganglios negativos, que no es lo mismo. Por esto tenían como ganglios negativos una sobrevida libre de recaída hasta de 82%. Y cuando eran positivos caía hasta en un 54%, aportando esto que tiene una excelente sobrevida global en estadio 1 sin radioterapia, efectivamente, hay que aceptarlo, y la adriamicina generó su mayor beneficio en histología favorable, estadio 2 y 3, beneficio escaso en histología desfavorable. No se pueden quedar nada más con 2 medicamentos de quimioterapia. Avanzando en el NWTS3, puede eliminarse la radioterapia en el estadio 2 de histología favorable, ya que en el estadio 1 ya estaba eliminada por poco impacto en el beneficio. ¿Y cuál es la dosis mínima efectiva de radioterapia en el estadio 3 de histología favorable? Además de paso, si era necesaria la adriamicina en histología favorable ya estadios avanzados, o si añadir la ciclofosfamida en cualquiera de los grupos desfavorables o bien estadios avanzados mejoraba y era de impacto en la sobrevida. Esta tabla presumo que es muy enriquecedora, ya que de acuerdo a este estudio, el tercero, se valora diferentes estadios de la histología favorable. En el estadio 1 vemos que el otorgar 10 semanas con el duplete adriamicina vincristina versus 6 meses no genera beneficio, observando que efectivamente no se dio radioterapia y nos otorga una sobrevida libre de recaída a 4 años bastante buena, mayor del 89%. Tampoco hay una gran diferencia entre estas dos, por lo tanto nos quedamos con el esquema corto, menor toxicidad. Para el estadio 2, igual histología favorable, vemos que el no dar radioterapia pero otorgar 3 drogas nos genera una sobrevida de 88% versus 3 drogas con 20 Grays 87%. Con muy mala intención podríamos decir que el otorgar 20 Grays disminuye mi sobrevida por 1 punto. El no dar radioterapia y dar estos 2 medicamentos pero de manera intensiva nos genera el mismo beneficio que si diéramos 3 medicamentos pero con 20 Grays 87, o bien comparando el dar 20 Grays pero con 2 medicamentos prácticamente también nos alcanza un excelente beneficio en cuestión de la sobrevida libre de recaída. Para el estadio 3 de histología favorable también es lo mismo, 10 Grays más 3 medicamentos versus 20 Grays, prácticamente no hay gran beneficio. Sin embargo, bueno, pues podríamos decir que sí tiene tendencia a mejorar entre mayor dosis se otorgue. El segundo brazo comparativo para ese estadio 3 histología favorable, 10 Grays más 2 medicamentos versus 20 Grays, prácticamente es mucho menor el beneficio. Teniendo entonces por consideración y por conclusión que en el estadio 3 histología favorable sí nos aporta un beneficio el dar la adriamicina. Para el estadio 4 de histología favorable, el otorgar 3 medicamentos versus la ciclofosfamida, vemos que la ciclofosfamida sí tiene una tendencia a mejorar la sobrevida libre de recaída, la sobrevida global. Por lo tanto, de acuerdo a las recaídas al flanco, bueno, pues vemos que analizando 10 a 20 Grays nos otorgan una recaída más allá del flanco de 3.5 a 11, cuando damos 10 Grays hasta 1.8 y obviamente a mayor dosis 0 Grays, otorgando entonces, si es que se valora dar vincristina actinomicina D más 10 Grays, recurrencia intraabdominal de 11%. Cuando ascendemos nuestra dosis, 20 Grays, disminuye nuestra recurrencia abdominal, esterilizamos nuestro flanco. Sin embargo, bajamos dosis pero sumamos adriamicina, nos genera el mismo 4% de recurrencia intraabdominal. En el NWTS5, valorando que para estadios iniciales la cirugía basta,
para estadios 3, 4, histología favorable y además también 2 a 4 con anaplasia focal, la radioterapia más irradiación pulmonar total, más estos fármacos, adriamicina, vincristina y actinomicina D por 24 semanas, sería el tratamiento ya estandarizado para este estudio. Cuando se trata de anaplasia difusa o bien un sarcoma de células claras, también es indicativo otorgar radioterapia local más irradiación pulmonar, y más adelante vamos a poner las especificaciones, aunado a 4 medicamentos. Y para el tumor rhabdoide, cualquier tipo de estadio, el otorgar carboplatino, etopósido y ciclofosfamida más radioterapia es el tratamiento de elección. Para el CIOP, en este caso, el CIOP 1 incluyó, se hizo la primera pregunta, si es que el tratamiento con radioterapia y previa y posterior a la cirugía mejoraba que el tratamiento con radioterapia posterior a la cirugía. Bueno, pues en este caso vemos que impacta, pero impacta en cuestión del porcentaje de rupturas. El otorgar radioterapia, cirugía y posteriormente de la cirugía nuevamente radioterapia me disminuye mi posibilidad de rupturas a 4% versus cuando se opera de inmediato y después se da el tratamiento con radioterapia, un 32% de rupturas con significancia estadística. Además de que cuando se otorga un tratamiento no adyuvante, el 31% se diagnostica como estadio 1, a diferencia que cuando se entra con cirugía y después radioterapia, solamente un 14% con estadio 1, lo que significa que la mayoría es estadio más avanzado. De acuerdo al CIOP 5, también valoró el dar 30 grays versus el dar 20 grays iniciales con actinomicina D, seguido de cirugía y posteriormente 15 grays. Bien, tenemos los resultados en sobrevida libre de recaída. Cuando se otorgó primero quimioterapia, vemos una sobrevida libre de recurrencia de 77% versus 67% cuando se otorgó radioterapia primero. Eso sería en cuestión de la recurrencia. Y entonces ustedes se preguntarían, bueno, pero ¿por qué si la radioterapia genera control local? ¿Por qué el otorgar quimioterapia primero me otorga un 77% de sobrevida libre de recaída? Bueno, esto es porque se empezó a otorgar ya también la doxorubicina, estos esquemas de tratamiento, y después se hizo una comparación de que si es que la doxorubicina podría sustituir el beneficio local que otorga la radioterapia. Sin embargo, la sobrevida sigue igual, 84 versus 83%. Vemos también que existe un beneficio en cuanto a la reducción del tamaño con quimio y radioterapia, 88% versus con quimioterapia sola, 84%. Además, el porcentaje de ruptura disminuye por 3 puntos. Sin embargo, bueno, también es importante valorar que el único que tuvo significancia estadística fue el patrón máximo de cambios en la histología, con 53%. Cuando se otorga quimio y radioterapia, la mayoría se modificó, migró el estadio, o de lo contrario también la estirpe histológica, versus cuando se da quimioterapia. Y con esto también avalando que el otorgar radioterapia genera una mayor viraje del subtipo histológico versus quimioterapia. Esto fue lo único que tuvo significancia estadística para ese estudio. Por lo tanto, en base a todo lo que ya analizamos, el CIOP 6 adopta ya la quimioterapia pre-nefrectomía en base a sus buenos resultados. Y aquí vemos que el otorgar quimioterapia antes nos da un 56% de diagnosticados como estadio 1. El esquema utilizado entonces en el CIOP se podrá decir que bueno, pues tiene un beneficio porque la mayoría se encuentra en estadio 1, sin embargo esto es engañoso, ya que es poco apropiado, porque el propósito de estadificar es reflejar la enfermedad al diagnóstico y no posteriormente a un tratamiento. A todos nosotros nos han enseñado esto, que un estadio 2 respondedor a quimioterapia preoperatoria no es lo mismo que un estadio 1. Y aquí los resultados para el CIOP, bueno, finalmente aquí ya se refleja si es de beneficio o no. La sobrevida a 2 años para estadio 1 a 3, de acuerdo al CIOP, es de 93% para sobrevida libre de evento, sobrevida libre de evento 89 y sobrevida global del 93, versus en el estudio nacional
hasta un 96%. Sí vemos tendencia a beneficiar la sobrevida cuando no se da tratamiento neoadyuvante y cuando se lleva el primer abordaje quirúrgico, sin embargo, bastante aceptable en el CIOP. Así también para el estadio 4, a 4 años también, 90 versus 95, 81-81. ¿Con cuál nos quedamos? Dependiendo de la escuela. Y efectivamente, como dijo la doctora, aquí en México nos basamos en el NWTS. El dar o no radioterapia en el estadio 2 N0 prácticamente no genera gran beneficio. El dar radioterapia nos da una sobrevida libre de enfermedad a 2 años de 72% versus cuando no se da benéfico, 88%. Así también para 5 años. Aquí nosotros podríamos analizar que cuando se da radioterapia existió en este estudio una recurrencia local. Cuando no se dio radioterapia fueron 7 niños más diagnosticados con recurrencia local. Cuando se dio radioterapia es muy probable que disminuyeron la dosis de quimioterapia, por lo tanto hubo 12 metástasis pulmonares en este grupo, generando una sobrevida global a 4 años de 85 cuando se dio versus cuando no se dio de 90%. Sí, es por esto que en los CIOP también en todo su estudio cronológico ha estado disminuyendo el papel de la radioterapia. En el CIOP 1 hasta 90% utilizaban radioterapia, en el CIOP 9 prácticamente el 24%. El manejo estándar actual de acuerdo al CIOP en el bajo riesgo estadio 1 no dan radioterapia, tampoco en el riesgo intermedio ni tampoco en el grupo de riesgo alto. La modificación es el tiempo de duración de los medicamentos. En el estadio 2 de bajo riesgo prácticamente tampoco, grupo de riesgo intermedio, y solamente en el estadio 2 tiene cabida la radioterapia en grupo de alto riesgo. Para el estadio 3 desde el grupo de riesgo intermedio y grupo de riesgo alto, y en el resto prácticamente no, porque no hay impacto. En el estadio 4 como tratamiento postoperatorio vemos que existe en el estadio 3 cabida a la radioterapia cuando existen múltiples metástasis inoperables o es un tumor incompletamente resecado, también otorgan en el estadio 3 radioterapia a nivel abdominal. En base a todo esto que ya analizamos y que nos queda más claro por qué ya se da cada vez menos en tumor de Wilms radioterapia y además con modificación de la dosis, también existen estudios actuales que están corriendo en tumor renal. Es de acuerdo al Children Oncology Group, el AREN 03B2, que va a clasificar con la finalidad de hacer clasificación histológica, es decir, valora a los niños, los recluta, valora a los niños y lo que van haciendo es crear un banco de piezas, de especímenes en los cuales, si es que este niño es de alto riesgo, de riesgo bajo, de etiología desfavorable, los van metiendo a cada uno de estos protocolos. Entonces también nos va a clasificar de acuerdo al estadio quirúrgico patológico, de acuerdo a la metástasis, a la edad, al diagnóstico, al peso del tumor, y aquí toman en cuenta la pérdida de heterocigosidad cromosómica. También va a clasificar con la finalidad, les había mencionado, de contar con un banco de piezas biológicas para variables pronósticas. Compara también estudios de extensión para diferenciar de restos nefrogénicos de tumor de Wilms y hace vigilancia de algunos que no fueron elegidos como de bajo riesgo, como todos estos, además de que correlaciona el método de concepción en estas niñas que fueron sometidas a tratamientos. Para el AREN 0533 y bueno, sobre todo tomando en cuenta que en nuestro caso clínico tenía metástasis pulmonares, entraría dentro de este protocolo de estudio. Son los niños que son de histología favorable pero de alto riesgo. Se llamarán respondedores rápidos completos a todos aquellos que tengan resolución pulmonar completa, otorgando este tratamiento con o sin irradiación pulmonar, solamente con quimioterapia. Respondedores lentos, incompletos, cuando no hay resolución al estudio de seguimiento a la 6ª semana, con este régimen de tratamiento también. Por lo tanto, para histología favorable del tumor de Wilms, vemos que existe una excelente sobrevida libre de recaída de 92% hasta el 80% en el estadio 4, así también más del 90% de sobrevida global. Cuando existe, a diferencia de acá, anaplasia focal o difusa en el estadio 1, y a pesar de que sea 1, la sobrevida libre de recaída es solamente del 70% versus el 92%, y así también la sobrevida global. En base a esto nos podríamos preguntar por qué entonces en el estadio 1 de histología con anaplasia no se otorga radioterapia. De acuerdo a algunos autores, todos
los niños que tienen anaplasia focal o difusa se deberá de dar radioterapia. Sin embargo, existen algunos estudios en los cuales, perdón por la letra no se ve, es el EE4A, que otorgan dactinomicina, doxorubicina y vincristina y no dan radioterapia, generando este resultado. Como vieron que era muy pobre sin radioterapia y bueno, pues obviamente hicieron varios esquemas de tratamiento, el actual tratamiento de acuerdo al NWTS5 es otorgar vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida y etopósido con un riesgo de recurrencia a 10 años y un riesgo de muerte mucho menor al 5%. Esta es la clasificación que les había mencionado. Todavía no hay reportes, apenas quizás ustedes posteriormente lo vayan a analizar cuando ya exista el reporte específico con validez. El 0321 para todos los niños de alto riesgo, para el AREN 0532 para muy bajo riesgo y riesgo bajo, para alto riesgo, bueno, y pues para bilateralidad o bien síndromes de predisposición. El más actual es el AREN 0631 para pacientes que tienen recurrencia. Por lo tanto, esta importancia de la radiación o cuál es su influencia cuando existe diseminación a nivel abdominal, en este artículo publicado en la revista Roja en el 2010, valora los campos de tratamiento en 450 pacientes con la finalidad de valorar el riesgo de falla flanco y más allá del flanco subdiafragmático. Cuando no otorgan tratamiento con radioterapia, la recurrencia a flanco es de 12% versus disminuye cuando dan 10 a 3, 20 grays a 0%. Más allá del flanco, prácticamente por las mismas circunstancias, sin radioterapia 6%. Por lo tanto, aquí estaría justificado el nuevamente valorar el tratamiento con radioterapia si es que no se está dando el esquema completo con quimioterapia. Y para la regresión logística, solamente se los pongo porque aquí se alcanza significancia estadística la dosis de radioterapia. De acuerdo a la contaminación, a esta diseminación abdominal, bien, existe más experiencia en el NWTS y eso es bien sabido, ¿no? Porque no otorgan una neoadjuvancia, sino que se van a la cirugía de primera instancia. En el CIOP el reporte fue de contaminación quirúrgica del 6% y en el NWTS fue del 20%. Para el CIOP más actual, que fue el 9, la tasa de 6 disminuyó a 2.6. Sin embargo, también aquí existe otra modalidad tendenciosa en cuestión de la denominación de contaminación, ya que el grupo europeo, el CIOP, llama contaminación siempre y cuando vean tumor grueso. Y el NWTS incluye cualquier tipo de contaminación local, así sea microscópica. Entonces, aquí son los esquemas de tratamiento y las recomendaciones de radioterapia para cada uno de los estadios. Estandarizado ya, estadio 1 y 2, histología favorable, no da radioterapia. Estadio 3, histología favorable, radioterapia al flanco, incluyendo ganglios, residual micromacroscópico confinado al flanco. Para estadio 3, histología favorable, bueno, pues a valorar radioterapia abdomen total en cuanto exista siembra tumoral, residuo macroscópico o ruptura intraperitoneal durante la cirugía. Esta es la dosis y se deberá de dar un incremento si es que el tumor o el residual es mayor de 3 centímetros. Para el estadio 4, histología favorable, se deberá de otorgar radioterapia abdomen total, además de tratamiento pulmonar con esta dosis de 12 grays en 8 fracciones. Si es que esta metástasis pulmonar no ha mejorado después del tratamiento con quimioterapia, se deberá de incrementar la dosis ascendiendo hasta 19.5 grays o de lo contrario llevarlo a metastasectomía si es que es factible. Para histología desfavorable, en el caso de un tumor anaplásico, el estadio 1 permanece sin tratamiento con radioterapia. En el estadio 2 y 4 con anaplasia focal o difusa deberán de recibir mismos esquemas de tratamiento. Para el tumor también sarcomatoso de células claras o el tumor rhabdoide se apegarán a las mismas guías de acuerdo a estadio para histología favorable. Esta es la influencia de la radioterapia, ya que bueno, la mayoría de los esquemas del NWTS5 se identifican como a partir del estadio 3 a 4 de histología favorable y de histología desfavorable a partir del estadio 2 a 4 deberán de recibir tratamiento con radioterapia al día 10 posterior a la cirugía concomitante con dosis de vincristina alternado con actinomicina vincristina. Se analiza este estudio con el objetivo de ver si es que tiene impacto el dar radioterapia a los 10 días o de lo contrario más de 10 días. Vemos aquí que es bastante diverso. Con significancia estadística está en esta gráfica la dar radioterapia en menos de 10 días, de 1 a 10 días de tratamiento, un 1.9% de recurrencia al flanco.
Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Aquí, cuando retardan la radioterapia más de 10 días, 1.2% de recurrencia al flanco. Y en cuestión de la recurrencia locorregional, aquí el otorgar tratamiento con radioterapia en menos de 10 días, 4.8% y 5.3%, por lo tanto desmitificamos. La radioterapia retardada por algún tipo de problema técnico en más de 10 días no influye en la recurrencia flanco ni tampoco en la recurrencia abdominal en histología favorable. Estos son los volúmenes de tratamiento, lo que debemos abarcar y que bueno, pues prácticamente debemos de dominar. El hecho tumoral se llamará al riñón o donde estuvo el riñón y además la extensión conocida del tumor. Si es que el tumor se encontró en el polo renal inferior, el límite superior será el polo renal superior, donde estuvo el riñón, más 1 centímetro, y el límite inferior será también el borde inferior del tumor, más 1 centímetro. Para tratamiento locorregional, igual aquí deberemos de abarcar de T8 a T9, línea a nivel, la línea media o límite medial será el cuerpo vertebral, la parte contralateral, con la finalidad de incluir todos los ganglios paraórticos, protegiendo evidentemente el riñón, y el límite lateral será la pared abdominal. Cuando vamos a dar tratamiento abdomen total para cualquier tipo de riesgo, diseminación, difuso, metástasis peritoneales, bueno, pues nuestros límites serán muchísimo más extensos. Aquí debemos incluir cualquier tipo de superficie peritoneal, por lo tanto vamos a abarcar por arriba de los domos del diafragma. Nuestro límite superior, nuestro límite inferior será por debajo del agujero obturador y nuestros límites laterales serán a piel. Cuando existen metástasis pulmonares, de acuerdo a la conducta de Estados Unidos, se puede tomar por 2 opciones. Cuando son muy pequeñitas, se puede optar como que no pasara nada en estadio 1 y estadio 2, se da tratamiento con quimioterapia sin tomar en cuenta las metástasis y con esto valoran si es que hubo beneficio. O de lo contrario, tomar en serio las metástasis pulmonares, aunque sean pequeñas, y otorgar un tratamiento más intensivo, además de radioterapia. Bien, cuando existe, en el abordaje del tratamiento de metástasis, se otorgarán 2 tratamientos con quimioterapia, se realizará una nueva tomografía en 6 semanas, de acuerdo al NWTS en México, 5 semanas y se valora. Si existe lesión presente, se otorga una intensificación del tratamiento y además 12 Grays en 8 fracciones. Estos son los límites de los campos pulmonares. Debemos abarcar los ápices y los ángulos costodiafragmáticos con esta dosis, 12 Grays con fraccionamiento de 1.5 y se puede incrementar hasta 30 Grays. Se deberá de proteger los hombros dentro de nuestro volumen. Esto nos va a generar un impacto en histología favorable del 80% y en histología desfavorable del 55%. Bien, pues con esto concluimos la extensa revisión del tumor de Wilms. Gracias. Muchas gracias, doctora Marlene. Yo la realidad es que quiero agradecerte pues que hayas podido preparar esta revisión en tan corto tiempo, pero quiero hacer algunas consideraciones y algunas preguntas. Amira, ¿tú qué opinarías del papel de la biopsia en la estadificación? ¿Tú qué nos podrías decir en relación a cuáles son la controversia de realizar una biopsia? O sea, el papá identifica al estar bañando al niño una masa tumoral, que es comúnmente como la mamá lo identifica, y lo ve el médico, y tú estarías a favor de realizarle una biopsia para determinar la histología. Depende de cómo se vea el tamaño del tumor. Si está confinado únicamente al tumor y no se observa que tenga lesiones metastásicas o nada, o sea, como un estadio 1, lo que hacemos es retirar el tumor totalmente, pero si es un tumor más grande y ya tiene metástasis, se debe realizar una biopsia, pues obviamente para ver la histología y para ver si invade la cápsula o no. ¿Y tu compañera está de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo le dirías tú al cirujano que tendría que hacer la biopsia? Porque al fin y al cabo sabemos que la biopsia nos mandaría prácticamente una etapa clínica 3. Y que aunque pudiera ser a lo mejor una etapa clínica menor, lamentablemente una biopsia prácticamente otorgaría un peor pronóstico una biopsia mal hecha, un peor pronóstico al paciente. ¿Cómo le dirías o cómo sugerirías tú al cirujano que esta biopsia tiene que ser? Bueno, primero que nada, pues tener antes que el cirujano conozca la evolución, la clínica, de cómo se presentó en este caso en el paciente, tener bien delimitada con las imágenes de tomografía todos
todo lo que engloba que un niño tenga un tumor renal, como la limitación del tumor, si hay metástasis o no, y más que nada los cirujanos que abordan, bueno, a nosotros no nos ha tocado todavía que sea una biopsia tan mal hecha, ¿no? Pero sí es solamente una Aquí hay biopsia algo importante, dirigida. que tiene que ser o sea, tiene que ser por atrás, no puede ser abdominal, porque No, lo no, no. contrario entonces estarían generando una diseminación, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo muy importante porque es común que en provincia realicen biopsias abdominales y por lo tanto la posibilidad de una etapa clínica 3 ya es prácticamente un hecho. Doctora, del general, ¿puedes decirnos cuál es, por ejemplo, la importancia de ver enfermedad metastásica pulmonar, de diferencia entre una radiografía y una tomografía y por lo tanto cuál sería el pronóstico en su posibilidad de tratamiento? O sea, ¿nos puedes decir por qué hay tanta controversia en ver enfermedad metastásica pulmonar en una radiografía y en o en una tomografía? Esto quiero decirlo, si tú tienes una radiografía negativa, tomografía positiva, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, lo que entiendo de la pregunta es que, bueno, primero se tiene que dar prioridad como estudio el tomar una radiografía de tórax es un estudio que se debe solicitar porque pulmón es el sitio de más frecuente metástasis. A pesar de que la radiografía sea negativa, no significa que no haya presencia de metástasis, entonces es por eso que Adolfo, ¿tú podrías a lo mejor ayudar a la doctora a ver cuál sería la diferencia en tener una radiografía negativa a tomografía positiva en relación al tratamiento? A lo mejor pensemos en relación al tratamiento más que en el estudio, o sea, sí sabemos que pudiera ser más evidente una tomografía, pero ¿cuál sería el impacto? Porque esto ya ha sido evaluado, ya hay un estudio, el NWTS tiene diferentes apartados de estudio y ya han tratado de evaluar cuál sería la diferencia entre tener una radiografía negativa, tomografía positiva en relación a la respuesta al tratamiento. Pues es que en pacientes que tienen ya la radiografía positiva, es como que directo ya a dar tratamiento, bueno, si no estamos respondieron. hablando de la posibilidad de carga tumoral, ¿no? Entonces, el paciente que ya tiene evidencia en una radiografía de enfermedad, pues se supone que tiene mucho más tumor que aquellos que tienen una tomografía con enfermedad aparentemente. Ahora, aquí hay que considerar también que un porcentaje puede ser enfermedad benigna, que no esté relacionada cuando es una enfermedad pequeña evidenciada en tomografía. Y algo muy importante que creo que tiene que quedar claro es que el COG tiene unas guías de tratamiento que están también publicadas en las guías de Astro de todos los años, en donde ellos están estableciendo el seguir la escuela americana, en donde si son enfermedad visible por tomografía únicamente con respuesta a la 6ª semana de quimioterapia, no ameritan tratamiento con radiación. La radiación pulmonar profiláctica no está establecida en los tumores de Wilms. ¿Qué porcentaje de disminución de la capacidad pulmonar, o sea, de la capacidad funcional pulmonar podemos tener? A ver, doctor, cuando tú le ofreces irradiación pulmonar bilateral, al fin y al cabo la dosis es muy baja, ya nos dijo la doctora Marlene que son 12 grays. Entonces, ¿tú qué posibilidad le vas a decir al papá? Porque son niños pequeños, son de 3 años, 4 años, ¿qué posibilidad de disminución de la capacidad funcional va a tener? Bueno, lo primero que disminuye después de irradiar pulmón bilateral es la difusión de CO2, que es el parámetro más sensible. Pero realmente no recuerdo cuánto disminuye de capacidad vital total. Bueno, es más o menos un 30% porque sabemos que son células muy sensibles. ¿Y tú qué opinarías si el paciente le diste irradiación pulmonar bilateral y un tiempo después te recurre, lo reirradias? ¿Y si lo reirradias, qué reirradias y a qué dosis? Bueno,
El problema de la irradiación pulmonar, tal como todos sabemos, es la neumonitis que genera y la fibrosis. ¿Tú per se. esperarías tener neumonitis con 12 Grace? ¿Cuál es el TD5 de 5 del pulmón en el 100% o en el 100% de cada pulmón? A ver, un R4 de centro médico. A ver, Villalbazo. No, del pulmón total. El doctor me decía del riesgo de neumonitis. 20 o 30. 20. A ver, Sarricolea. La realidad es que el TD5 de 5 del pulmón del 100% llega a ser 30 Grace. Entonces, hay que saber, eso significa que nosotros no podemos radiar por arriba de 30 Grace porque sabemos, en el 100% del pulmón, porque sabemos bien que puede generar neumonitis. Y al fin y al cabo, un paciente que recurre en una lesión focal después de haber otorgado irradiación pulmonar, amerita quimioterapia, si es periférico, amerita resección y podemos dar un segundo curso de reirradiación a una dosis de 7.5 Grace localizado solamente al sitio donde se encontraba la lesión metastásica, ya no en irradiación pulmonar. Mario, ¿nos puedes decir, por ejemplo, en estos tumores que son considerados como tumores no Wilms, dentro del diagnóstico, qué otros estudios de extensión, por ejemplo, tú pedirías para los tumores de células claras? ¿Tú qué otro estudio solicitarías para el diagnóstico? Exactamente, o gamagrama óseo. Ya te ayudaron acá. ¿Y para los tumores rhabdoides? Bueno, igual continúo pues solicitando gamagrama óseo. Realmente es menor la posibilidad de metástasis óseas, pero si tienes un tumor rhabdoide del tumor, ¿qué otro estudio de extensión solicitarías? Ya te están ayudando otra vez. Entonces, hay que solicitar una tomografía de cráneo y en algunos dicen que hasta líquido cefalorraquídeo. Bueno, y entonces, si a ustedes les llegara un paciente con un tumor de Wilms que tendrías que irradiar solamente el flanco, a ver, doctora Jamie, ¿cuál es la importancia de incluir todo el cuerpo vertebral? O sea, ya la doctora nos dijo que va a cubrir pues todos los grupos ganglionares, pero ¿tú qué me podrías decir de cuál es la importancia vital de cubrir todo el cuerpo vertebral? La posibilidad de recurrencia de metástasis a la zona que hay. No. A ver, ¿alguien más que le pueda ayudar? A ver, ¿por qué cubrimos todo el cuerpo vertebral? Así es, por la asimetría en el crecimiento. Entonces, eso es algo muy importante, tenemos que cubrir todo el cuerpo vertebral porque puede haber una asimetría en el crecimiento. ¿Y cuál es la dosis, el doctor que está entre ambas doctoras, cuál es la dosis de tolerancia del TD5 de 5 del riñón, doctor, en el 100%? Cuando tú estás programando radioterapia, tienes que saber la dosis total del riñón en su 100%. ¿Cuál es la dosis total? Si no recuerdo bien, de 18 a 23 Grace. Así es generalmente un promedio de 20 a 23 Grace en el TD5 de 5 del 100% del riñón. Muy bien, entonces yo creo que en general aquí lo que tenemos que saber es que en las etapas clínicas 1 de histología favorable y desfavorable pues no ameritan tratamiento con radiación, que la irradiación pulmonar bilateral solamente la vamos a dar en aquellos pacientes con persistencia de la enfermedad metastásica después del sexto ciclo, de la sexta semana, perdón, y de ahí con mucho cuidado aquellos pacientes que vamos a dar irradiación abdomen total y después un incremento al flanco para una dosis total de 19.8, que es generalmente en aquellos que son anaplásicos difusos ya en etapas clínicas 3. Bueno, pues la realidad es que agradecemos de verdad infinitamente a la doctora Marlene el enorme esfuerzo que hizo, y les pido a todos un aplauso porque, como ustedes yo creo ya escucharon, la ponente de hoy nos canceló. No sé si quisieras hacer algún comentario, Armando. Sí, totalmente de acuerdo con los comentarios y básicamente en relación a la irradiación pulmonar bilateral. Esta pues cada vez está menos vigente
dado la morbilidad que puede traer consigo, y como ya se mencionó, hay una diferencia en cuanto a pronóstico, en cuanto a hacer diagnóstico con tele de tórax versus tomografía computada. Definitivamente se ha demostrado que el diagnóstico con radiografía simple probablemente denote un pronóstico más desfavorable en relación a la tomografía computada por los datos ya comentados, y en un paciente que tiene respuesta completa a la quimioterapia, pues la indicación o la recomendación general es evitar la irradiación pulmonar bilateral. Y desde el punto de vista técnico, el radiar el flanco ya pues es evidente también el comentario de radiar todo el cuerpo vertebral para evitar crecimientos en cuña, evitar escoliosis o desviación del esqueleto axial, de la columna, y básicamente considerar que en etapas tempranas 1 o 2 sí el tumor rhabdoide teratoide se debe de radiar por el hecho de ser una histología muy, muy desfavorable. Nada más, y en etapas 1 y 2, como ya mencionaste, histología favorable, no hay radioterapia, solamente a partir de etapas 3. Incluso, bueno, la irradiación de algunos sitios metastásicos, que yo he visto 1 o 2, a sistema nervioso central, también es una dosis en promedio de 25 grays en total a esas zonas. Y bueno, pues el criterio de selección o de la dosis, del volumen de tratamiento, pues debe ser realmente en base a un criterio, ¿no? Y creo que también me permito felicitar a la doctora Marlene por la exposición de hoy y la pasada de leucemias, que estuvo también muy buena. Y el último comentario es en relación al tiempo, antes de darle la palabra al doctor Pérez, es que efectivamente hay artículos que dicen que no hay evidencia del retraso en el tiempo de inicio de la radiación, pero curiosamente el ASTRO en sus guías dice que aún sigue recomendando que se radien los pacientes los siguientes 14 días después de la cirugía. Entonces eso aún sigue siendo como que pues no establecido, pero si no aceptaríamos a ninguno de nuestros pacientes porque nos los llegan a enviar hasta un mes después. Entonces la realidad es que si el paciente amerita tratamiento con radiación por sus factores pronósticos locales, pues ofrecerle el tratamiento. Muy bien. Doctor Pérez, ¿algún comentario? Bueno, sí, pues de nuevo felicidades, Marlene. Gracias. Bueno, con respecto a la biopsia, como se comentó, es riesgoso porque se puede contaminar el trayecto de la aguja. Además, hay que tener mucho cuidado por las hemorragias que se pueden provocar en el mismo tumor, y eso condicionará que haya una ruptura durante el proceso de espera para iniciar la quimioterapia o el medio de abordaje inmediato del tumor, ¿sí? Entonces, puede haber ruptura capsular y una diseminación retroperitoneal o intraperitoneal. Entonces, mucho cuidado con aconsejar biopsias, sobre todo en tumores muy grandes. La tomografía de alta definición ya puede ayudar al cirujano a evaluar las posibilidades de la cirugía sin que haya ruptura, evaluando la cápsula que rodea el tumor. También, desgraciadamente en México ya son tumores muy grandes, por eso se prefiere empezar con la quimioterapia, no tanto con nefrectomía inicialmente. En el Hospital Infantil de México, alrededor de 10 a 12 tumores de Wilms se ven en radioterapia, no estoy diciendo que en general, pero la mayoría son estadios 3 por biopsia previa al tratamiento, ¿sí? Y bueno, pues todos los demás comentarios que se han hecho, estamos muy de acuerdo, sobre todo en radiación por tumor de Wilms a pulmones profiláctica no existe, ¿sí? Y con respecto a los días de tratamiento, posiblemente por tradición se respeta el 10º día o antes del 10º día, pero bueno, ya se ha demostrado que no es así. Si el ASTRO ya está manteniendo ese parámetro,
lo tenemos que respetar. Gracias. Y de nuevo, Marlene, te felicito. Gracias.